¿Se parecen los orcos antivapeo a las grandes tabacaleras? Activistas y organizaciones que aún se hacen llamar control del tabaco ya no luchan contra el tabaco, sino contra el vapeo y otras alternativas de riesgo reducido. En teoría, no deberían parecerse a aquello contra lo que combatieron durante tantos años. Sin embargo, sus estrategias y argumentos se parecen a los de las tabacaleras hace 50 años más de lo que podríamos pensar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas esto, que es Diario de un Vapeador. Hace unos días apareció publicado un artículo en el que se establecen 10 similitudes o paralelismos entre las estrategias que siguen hoy activistas y organizaciones denominados control del tabaco y las que seguían las grandes tabacaleras allá por los años 70 del siglo XX. En esa época el mundo fue testigo de cómo mintieron las tabacaleras con estrategias y argumentos que trataban de convencer a los fumadores de seguir fumando y de que no valía la pena dejar de fumar y al mismo tiempo captar a nuevos fumadores. Pues bien, el artículo en cuestión atribuye esas mismas estrategias y argumentos a aquellos que se hacen denominar control del tabaco y que llevan décadas luchando contra el consumo de tabaco, pero que desde hace unos años parecen haber dejado esa lucha y se han vuelto contra su nuevo enemigo, el vapeo. El fin es el mismo, sí, es el mismo objetivo que las tabacaleras hace 50 años, que la gente siga fumando. El autor del artículo es Clive Bates. Para aquellos que no lo conozcan, Clive Bates es un conocido activista de talla internacional en favor del vapeo y de otras alternativas de reducción de daños por tabaquismo. Fue director de Acción por Tabaquismo y Salud del Reino Unido y ha ocupado importantes cargos en el gobierno británico y la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente dirige Counterfactual, una consultoría sobre sostenibilidad y salud pública y en cuyo blog aborda temas sobre reducción de daños por tabaquismo. En ese mismo blog es donde apareció publicado este artículo del que estoy hablando. Creo que este artículo es fundamental para entender estas estrategias, saber por qué las utilizan y de esta manera poder combatirlos mejor. Esta es la razón de ser de este video, aunque por supuesto también puedes leer el artículo original, cuyo enlace encontrarás en la descripción. ¿Son los orcos antivapeo las nuevas grandes tabacaleras? Estas son las 10 similitudes o paralelismos entre control de tabaco y las tabacaleras hace 50 años. Número 1. Desinformación sobre los riesgos. Las grandes tabacaleras mintieron a la gente sobre los riesgos de fumar y negaron los beneficios de dejar de fumar. Ahora los activistas del control del tabaco engañan a la gente sobre los riesgos de vapear y niegan los beneficios de dejar de fumar vapeando. Ejemplos de esto pueden ser cuando afirman o insinúan que vapear y fumar tienen riesgos similares, o que el vapeo con nicotina causa EVALI, pulmón de palomita de maíz o enfermedades graves. También sobreinterpretan o exageran los estudios en animales o células separadas del organismo como si demostraran daño. O demonizan la nicotina y afirman que es el principal agente nocivo al fumar o vapear, cuando sabemos que eso es falso. O incluso aseguran que las afirmaciones de riesgo reducido son simplemente afirmaciones de marketing de las grandes tabacaleras, cuando existe un vasto corpus de evidencia independiente que muestra un riesgo muy reducido de vapear con respecto al de fumar. Número 2. Oponerse a la cesación tabáquica. Las grandes tabacaleras preferían que los fumadores siguieran fumando a que dejaran de fumar mediante la abstinencia.
Los activistas del control de tabaco hoy prefieren que los fumadores sigan fumando antes de que dejen de fumar, cambiando a productos sin humo. Como ejemplos de esta oposición tenemos que, según una encuesta realizada entre la audiencia de la Cumbre sobre Tratamiento de la Dependencia al Tabaco de 2016, es decir, entre los expertos en control del tabaco, 27% no estaban de acuerdo y 35% estaban totalmente en desacuerdo con la afirmación de que el uso a largo plazo de nicotina no combustible, como los vapeadores, es una alternativa aceptable, si no ideal, a fumar cigarrillos. Además, numerosas guías para dejar de fumar disuaden a las personas de dejar de fumar cambiando al vapeo o niegan a los usuarios información sobre esta oportunidad. Los activistas del control del tabaco hacen campaña para prohibir el vapeo y los productos de tabaco calentado, mientras los cigarrillos siguen estando ampliamente disponibles. Muchos apoyan la prohibición del snus en la Unión Europea, a pesar de la evidencia sustancial de que ha contribuido a reducir el tabaquismo y las enfermedades en Suecia y Noruega. Número 3. Compra de influencia. Las grandes tabacaleras utilizaron su dinero sucio para comprar influencia en la ciencia y la política. Hoy en día, el activismo del control del tabaco está financiado de forma opaca por multimillonarios que no rinden cuentas y compran influencia y acceso a la política, los medios de comunicación, la ciencia y las instituciones como la Organización Mundial de la Salud. El dinero para el control del tabaco tiene mucho más alcance que el que alguna vez tuvo el de las grandes tabacaleras. Por ejemplo, Bloomberg Philanthropies financia una vasta red de activistas, académicos, agencias y medios de comunicación que bailan al son de Michael Bloomberg, que no rinde cuentas y está cerrado a cualquier cuestionamiento. Las fundaciones privadas de Michael Bloomberg y Bill Gates fueron los principales financiadores del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, y Bloomberg financia el informe semestral de la OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo. Los flujos de fondos de los que no se rinden cuentas, desde fundaciones a las principales ONGs y luego a organizaciones falsas de la sociedad civil o iniciativas ciudadanas, son totalmente opacos. Número 4. Mercaderes de dudas. Las grandes tabacaleras hicieron un mal uso de la ciencia y de los expertos para generar dudas entre los fumadores sobre los beneficios de dejar de fumar. El activismo del control del tabaco hace un mal uso de la ciencia y de los expertos para generar dudas entre los fumadores sobre los beneficios de cambiar a vapear. Los activistas del control del tabaco son los nuevos mercaderes de la duda y juegan cínicamente con las inseguridades de las personas que corren mayor riesgo de fumar. Sembrar la duda es una estrategia que en ambos casos tiene el efecto de mantener a la gente fumando. Como ejemplos de esto tenemos las declaraciones de posición de la OMS, sociedades médicas y organizaciones de salud, a menudo con fuertes conflictos de interés con farmacéuticas o de financiación de fundaciones, que adoptan posturas exclusivamente de abstinencia, a menudo en desacuerdo con su enfoque hacia otras formas de reducción de daños. La práctica de las revistas de permitir casi cualquier afirmación en contra de la industria, por errónea o ridícula que sea, es otro ejemplo de esto. Y también lo es la negativa a retractarse de artículos académicos evidentemente falsos y engañosos, o el uso de comunicados de prensa por parte de académicos para ir mucho más allá de sus hallazgos y hacer inferencias causales o propuestas de políticas para las que no hay ningún fundamento. Y también los expertos en control del tabaco que tienden a tener una certeza asimétrica sobre los daños, pero muchas dudas sobre los beneficios. Número 5. Exagerar la incertidumbre.
Las grandes tabacaleras explotaron la incertidumbre residual para afirmar que no existían conocimientos suficientes para actuar sobre el tabaquismo. Los activistas del control del tabaco explotan la incertidumbre residual para afirmar que no existen conocimientos suficientes para recomendar el cambio de cigarrillos a productos libres de humo. Ejemplos de esto son afirmar que se sabe o se puede saber poco sobre los riesgos de vapear porque, según ellos, no tenemos datos a largo plazo. Argumentan que se necesitaron años o incluso décadas para descubrir los riesgos para la salud que conlleva fumar, aunque hoy sabríamos inmediatamente que fumar es perjudicial y sabemos mucho sobre el vapeo, gracias a nuevas tecnologías y avances científicos que no existían hace 50 años. También es ejemplo de esto usar mal el principio de precaución para ignorar la evidencia y exagerar la incertidumbre. Establecer estándares probatorios para el impacto de las políticas y productos de reducción de daños del tabaco que no podrían cumplirse mediante políticas estándar de control del tabaco o tratamientos para dejar de fumar. O también afirmar que no tenemos pruebas suficientes de que el vapeo ayude a dejar de fumar y a reducir el consumo de tabaco en la población, aunque en realidad hay muchas. Número 6. Actores económicos agresivos. Las grandes tabacaleras eran un grupo de interés económico amenazado por la evidencia de los peligros de fumar tabaco. El activismo por el control del tabaco es un grupo de interés económico amenazado por la evidencia de que vapear es infinitamente menos dañino que fumar. Es decir, al demostrar que los daños del consumo de nicotina se vuelven insignificantes, la profesión de control del tabaco ya no tiene sentido. Todos los puestos ocupados por esta gentuza en ONGs y dependencias de salud de algunos países, las cantidades ingentes de dinero que hacen circular, las propias ONGs, congresos, departamentos universitarios, etc., desaparecerían. El control del tabaco sería tan inútil como el control del café o de los pianos de cola. Por lo tanto, son evidentes 3 estrategias de supervivencia. La primera es afirmar que los daños de la nicotina sin humo son mucho mayores de lo que son en realidad. La segunda, cambiar el objetivo del control del tabaco hacia el logro de una sociedad libre de nicotina, combinado con la retórica de la guerra contra las drogas. Y la tercera, definir su papel como una lucha a muerte contra la industria, incluso si lo que hace la industria es apropiado para la protección de la salud pública, algo que los intereses del control del tabaco definen como imposible por una simple cuestión de principios. Número 7. Afirmaciones falsas basadas en mediciones engañosas. Las grandes tabacaleras utilizaron mediciones engañosas de los cigarrillos para hacer afirmaciones falsas y así hacer ver como seguro un producto altamente peligroso. Los activistas del control del tabaco hoy utilizan mediciones engañosas de los vapeadores para hacer afirmaciones falsas de riesgo sobre productos que son mucho más seguros. Las compañías tabacaleras hicieron públicas cantidades engañosas de alquitrán y nicotina para justificar afirmaciones ligeras y suaves sobre los riesgos. El equivalente de esto en el vapeo es sobrecalentar líquidos y medir productos de vapeo en condiciones de calada seca o dry heat y luego alegar altos riesgos de cáncer por el formaldehído. O usar exposiciones del aerosol poco realistas, o simulan la inhalación en pruebas con animales o células separadas del organismo para luego exagerar los resultados. En ambos casos, se engaña al usuario de forma que se favorece que siga fumando. Número 8. Confusiones sobre la nicotina. Las grandes tabacaleras ofrecieron una falsa reducción de daños basada en una mala comprensión, deliberada o negligente, del comportamiento de búsqueda de nicotina, como son las versiones light de sus productos.
Los activistas del control del tabaco niegan una verdadera reducción del daño basándose en una mala interpretación deliberada o negligente de este comportamiento de búsqueda de nicotina. Por ejemplo, usar la cantidad de nicotina en un cartucho o dispositivo como indicador de su nocividad y compararla con la cantidad de nicotina en un paquete de cigarrillos, aunque no sea la nicotina la que causa el daño. Algunos activistas afirman que es probable que vapear sea el mismo tipo de estafa que los cigarrillos light y suaves, pero esto es una tergiversación de la forma en que funciona la búsqueda de nicotina en ambos casos. Número 9. Atribución errónea de daños. Las grandes tabacaleras adoptaron factores de confusión poco probables para negar afirmaciones causales sobre los efectos nocivos del tabaquismo al atribuir el cáncer y otras enfermedades graves causadas por el tabaquismo a otras causas. Los activistas del control del tabaco ignoran posibles factores de confusión para atribuir al vapeo el cáncer y otras enfermedades graves provocadas por otras causas. Sirva como ejemplo de esto el sinfín de estudios que encuentran asociaciones entre vapear y alguna forma de daño. En muchos casos se deja de lado la máxima de que la correlación no siempre conlleva causalidad, y los autores hacen o insinúan afirmaciones causales. O sea, estudios sobre vapeo que no tienen en cuenta los antecedentes de tabaquismo, la causalidad inversa o las causas subyacentes más profundas del tabaquismo y las conductas de uso de nicotina. Número 10. Respaldar malas políticas. Las grandes tabacaleras favorecieron políticas del control del tabaco que no funcionaron y tuvieron el efecto de mantener a la gente fumando. Los activistas del control del tabaco favorecen políticas de reducción del daño del tabaco que no funcionan y tienen el efecto de mantener a la gente fumando. Por ejemplo, los activistas por el control del tabaco han respondido a las oportunidades que presentan los productos de bajo riesgo con 3 estrategias principales para negarlas. La primera, prohibición o restricción total o parcial, como es la prohibición de sabores, por ejemplo. La segunda, los modelos de medicalización y prescripción, como el de Australia, donde solo se pueden adquirir productos de vapeo con receta médica. Y la tercera, tratar a los productos libres de humo del mismo modo que el tabaco combustible. En cada caso, se degrada el valor del producto de bajo riesgo como alternativa al tabaquismo y se entrega una ventaja competitiva al comercio de cigarrillos o a los comerciantes del mercado negro. En el artículo, Clive Bates hace al final un comentario sobre la gran diferencia que existe entre las tabacaleras de los años 70 y el control del tabaco en la actualidad. Nadie jamás confió en las grandes tabacaleras, pero los defensores del control del tabaco hoy se acercan al público con un don de confianza. El abuso de confianza hace que la corriente principal del control del tabaco sea peor de lo que alguna vez fueron las grandes tabacaleras. ¿Y a quién se refiere Clive Bates en concreto en este artículo cuando habla de activistas y organizaciones del control del tabaco? Pues él mismo dice que se refiere a la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales, a la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco y sus ONGs observadoras, cuidadosamente seleccionadas, la gigantesca red de grupos financiados por Bloomberg, cientos de académicos en busca de atención, las sociedades médicas paternalistas, los grupos activistas con sede en Bruselas, los fanáticos australianos, etc. Llevaría demasiado tiempo enumerarlos a todos. Pero también reconoce a todas aquellas personas en el ámbito del control del tabaco sinceramente comprometidas con el fin de las muertes y las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, que abordan su trabajo con rigor y atención a los hechos, a las pruebas y al análisis. Si dejaste de fumar vapeando, si los sabores que vapeas
te ayudan a no recaer en el hábito de fumar. Si también crees que el vapeo te salvó la vida, envía tu testimonio a info@allvape.mx. Vamos a hacer llegar estos testimonios a la COP10, que se celebra en Panamá entre el 20 y 25 de noviembre de este año 2023, donde se reunirán los delegados de los países firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco y así aportarlos para que los orcos antivapeo no se salgan con la suya, con sus prohibiciones y restricciones absurdas. Si te ha gustado el video y la información te es útil, no olvides darle like, suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que se publique un nuevo video aquí en Diario de un Vapeador. Vapea libre, vapea seguro. Hasta la próxima.